no me tocarás. Con tu Santo Espíritu, yo canto y canto. Y yo no puedo entender. ¡Aleluya! Tengo tu trono por. Gracias, Señor, me siento lindo, Señor. Tengo todo tu no lo puedo entender, Señor. No lo puedo comprender. Sí, no lo puedo comprender, Padre. Siento Dios, sé tú que amarás. Tengo tu tiempo, amaré a mí. Y no lo puedo comprender, no. Le damos honra, gloria y alabanza. Alguien glorifique al Señor en unos momentos. Reconozca, hermano, en todos sus caminos. Reconozca que Él es el Rey. Él es el motivo por qué nos reunimos semana tras semana para darle honra, gloria y alabanza a Él, porque Él dejó su trono. Él dejó todo por venir a este lugar. No siento merecedores, Señor, pero gracias por su presencia, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Cuando me tocas con su Santo Espíritu, yo no canto y canto. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, no siento merecedor. Yo canto y digo. Aleluya, un fuerte aplauso a la gloria de Dios, mis hermanos. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Hermanos, paz de Cristo, quiero darles una bienvenida a la casa de Dios. Hermanos, se siente algo muy especial cuando le contamos al Señor todo personalmente, le expresamos a Dios nuestro sentir, hermanos, y entre ese sentir está nuestro agradecimiento. ¿Cuántos vienen agradecidos en este día? Yo vengo muy agradecido porque el Señor me ha dado un día más de vida y de salud, gracias a Dios. Estoy plenamente sano físicamente, me siento contento porque estoy en la casa de Dios y Dios me permite alabarle por unos momentos y glorificarle. Fíjese, hermanos, el Señor tiene millares y millares de ángeles que no cesan de darle la honra y la gloria a Él, pero sin embargo, hermanos, Él se complace, hermanos, de que usted y yo también nos unamos en esa adoración y le demos honra y gloria a nuestro Dios. Aunque vengamos con problemas y con necesidades, Dios merece toda la honra y toda la gloria. Amén, hermanos. Gloria al Señor para siempre. Hermanos, han estado de pie bastante tiempo. Voy a aprovechar que están de pie para que leamos la porción escritural y luego después se van a poder sentar. Hermanos, vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios sea quien nos hable en este día, que Dios hable a cada uno de los corazones que estamos hoy aquí presentes. Mis hermanos que aún todavía no han llegado, hermanos, y tal vez vienen por camino, pues también que puedan estar juntamente con nosotros, porque mejor, hermanos, es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Hermanos, es mejor estar en la casa de Dios, porque aquí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Paz de Cristo, hermanos, una vez más. Hermanos, la cita que quiero que abran, hermanos, que quiero que consideremos, es solamente un versículo en la segunda epístola a los Corintios, segunda Corintios, capítulo número 4, versículo número 7. Voy a hablar bajo el tema vasos de barro. ¿Puede decir conmigo? Vasos de barro. Muy sencillo el tema, ¿no? Al terminar la predicación les voy a hacer un cuestionario, les voy a hacer una pregunta: ¿cómo se fue el título, hermano? Si no se puede llevar nada más, hermano, llévese el título en el nombre del Señor. Vasos de barro. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 7. Cuando encuentren la cita, por favor indíquemelo con un amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria es de Dios, hermanos, y no de nosotros. ¿Por qué no le dice a su vecino, la gloria? Dígale a su vecina, la gloria es de Dios y no de nosotros. Que no se nos olvide, es de Dios y no de nosotros. Hermanos, pueden, alabando a Dios, pueden tomar sus asientos en esta tarde. Gloria al Señor. Nos decía nuestro hermano, quiero entre paréntesis, hermanos, hacer alusión de que nos decía nuestro hermano Hernández, hermanos, al terminar su participación, hermanos, que oremos los unos por los otros. Y esta es una muy buena recomendación, porque en la oración está el éxito del cristiano radica en esto precisamente, hermanos. En las pláticas, en las conversaciones que tenemos con Dios, allí es cuando tenemos la oportunidad de exponerle a Dios no nomás todas nuestras peticiones, sino darle gracias a Dios también, hermanos, por las cosas que ha hecho, las cosas que está haciendo y las cosas que hará. Pueden decir amén, hermanos. Así que oremos unos por otros. Hermanos, hoy nos toca orar por los hermanos que están enfermos. El día de mañana enfermaremos nosotros y ustedes orarán por nosotros. Pero si usted y yo consideramos a nuestros hermanos, nuestras hermanas, hermanos, y las ponemos en oración ante Dios, yo creo que estamos haciéndonos un favor nosotros mismos. Nos estamos preparando, estamos sembrando una semilla para que cuando llegue el momento que otros orarán por nosotros, podamos, hermanos, cosechar aquello que hemos sembrado. Así que, hermano, pues Dios bendiga a nuestro hermano Hernández, hermanos, que nos ha ayudado con la participación. Dios bendiga a Priscila, hermanos. Yo me siento muy contento porque domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, es la primera que llega y tal vez sea la última que se va, y quiero públicamente darle gracias y decirle que siga adelante con este buen sentir. Dios bendiga a los jóvenes. ¿Qué deseamos para los jóvenes, hermanos? Y los niños, hermanos, también cantaron muy hermosos. Dios bendiga a esta niña Bianca, hermanos, los niños, todos los hijos de nuestros hermanos Hernández, los hijos de nuestras hermanas, de hermana Giovanna y de Orlando, ¿no? O sea, que le cantan al Señor de una buena temprana edad. Y hermanos, pues Dios bendiga también a las coristas, hermanos, que sin ellas tal vez el culto estaría sombrío y estaría triste, gloria al Señor, porque nosotros pues no sabemos cantar, pero gracias a Dios nuestras hermanas nos sacan adelante, nos sacan de apuros, gloria al Señor, y todo para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Pueden darle gloria a Dios, a nuestro Dios, hermano. Según los libros, quiero, hermanos, decir esto como introducción. Según los libros de historia, se ha dicho que el antiguo imperio romano no podía funcionar sin el aceite de olivo. El aceite de olivo tenía muchos usos para los romanos, según la historia, hermanos. Se usaba, hermanos, en las ceremonias religiosas y civiles que ellos hacían. Se usaba el aceite de olivo, hermanos, se usaba en los baños, se usaba en la cocina, en las cosméticas, hermanos, se usaba en las lámparas, también se usaba como medicina y muchos otros usos naturales y domésticos. El aceite de olivo, hermanos, jugaba un papel muy importante en el mantenimiento, hermanos, del gran imperio romano. La ciudad de Roma, hermanos, usaba este elemento natural, hermanos, que es el aceite de olivo, hermanos, en muchas cosas que ellos hacían diariamente. Durante décadas, el aceite de olivo, hermanos, que traían del sur de España y del norte de África, hermanos, donde prominentemente, hermanos, se producía este aceite, hermanos, era exportado a Roma en grandes cantidades, y se usaban grandes contenedores, grandes jarrones hechos de barro. Y vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de vasos de barro, jarrones de barro, hermanos, y cómo lo podemos nosotros
traer a lo espiritual. Estos hombres, estos romanos, hermanos, traían este aceite de olivo, hermanos, de lugares lejanos, hermanos, desde España, desde África, del norte de África, y los traían en contenedores, hermanos, hechos de barro, hermanos. Eran grandes jarrones. Me imagino yo que, bueno, aquí no hay, ya iba a mirar, hay algunos jarrones, algunos de ustedes tienen en casa algunos jarrones, hermanos, donde se ponen flores. Bueno, estos jarrones estaban tapados, hermanos, y hermanos, los usaban como un instrumento para exportar, hermanos, o traer a Roma todo este aceite de olivo que posteriormente usarían en su diario vivir. Estos enormes contenedores, hermanos, enormes jarrones de barro, hermanos, estos grandes vasos de barro se utilizaban en el transporte del aceite el aceite de olivo, hermanos, eran conocidos como ánforas. Así se les llamaba, ánforas. Estos jarrones eran ánforas, era el nombre adecuado que se les daba, hermanos, y simplemente se usaban con un propósito, como transporte, hermanos, para traer ese líquido vital que usaban los romanos en el antiguo, hermanos. Estas ánforas hechas de barro eran tan baratas, hermanos, que después de haberlas vaciado todo el aceite de olivo, no valía la pena volverlas a España, volverlas a usar, hermanos. Costaba más, hermanos, era más caro, hermanos, volverlas a usar que simplemente deshacerse de ellas y utilizar otras ánforas. Estas ánforas de barro, hermanos, eran tan baratas que una vez que hacían el uso, que tenían el uso y hermanos, habían exportado el aceite de olivo hasta Roma, hermanos, simplemente eran olvidadas, las rechazaban, las hacían a un lado. No eran necesarias volverlas a usar o reciclarlas, como hoy en día se usa en México, aquí en Juárez, hermanos. Ustedes han de saber, hermanos, la Coca-Cola, la soda de coca se usa en botellas, hermanos. Esas botellas son reciclables, hermanos. En otras palabras, se van de nuevo, hermanos, a la compañía que hace la Coca-Cola, hermanos, y las limpian y las vuelven a usar, las vuelven a usar, les ponen la soda y luego las tapan, hermanos. Pero lo que es de valor no es meramente la botella, sino el contenido que hay en la botella, que es la Coca-Cola, que es la soda, que sea un refresco de otro tipo. Eso se usa mucho, hermanos, en México. Aquí en Estados Unidos se usa más bien el aluminio, hermanos, los botes de aluminio, aunque hay sodas de botella de plástico, pero raramente se usan botellas de vidrio, hermanos. Se usan botellas que usan allá, hermanos, en México, en Juárez, hermanos, especialmente, hermanos. Aquí no es muy común esto. Bueno, lo mismo sucedía, hermanos, en el tiempo antiguo del Imperio Romano. Usaban estas ánforas, hermanos, como el recipiente, como la botella para cargar aquel aceite de un lugar hacia otro lugar. Las llevaban, hermanos, tal vez en barcos, tal vez en grandes vehículos, hermanos, en grandes cantidades, y se usaban estas botellas, o más bien estos barros, estos ánforas, hermanos, estas vasijas, y eran hechas de un material muy sencillo, que es el barro, que es la tierra, hermanos. No eran frágiles, hermanos, fácilmente se podían quebrar, hermanos, pero sin embargo eran las que eran preservativos, hermanos, para que el aceite no se echara a perder en el camino, y luego que llegaban a Roma, hermanos, las vaciaban, hermanos, en contenedores grandes, masivos, y posteriormente el gobierno, la ciudad, hermanos, la gente de aquellos lugares usaban este aceite para diversas cosas. Pero lo que me llama a mí la atención es el contenido, hermanos, que había dentro de estas ánforas, dentro de estos jarrones de barro, hermanos. El jarrón en sí, hermanos, de barro no valía mucho. Lo que tenía valor era lo que estaba dentro de ello. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? ¿Se están entendiendo? Que el valor, hermanos, no era meramente, hermanos, a aquellos grandes jarrones de barro, sino lo que había dentro de ello, que era el aceite de olivo. Salía más costoso
hermanos, volverlas a utilizar de nuevo como recipientes del aceite de olivo. Así que eran desechadas a una área, a las orillas de un río, hermanos, ahí en la ciudad de Roma. Y a través del tiempo, esta área, hermanos, se convirtió en un monte artificial compuesto de fragmentos rotos de estos vasos de barro. Hermanos, eran echados como echar la basura a un basurero, hermanos, y con el tiempo, hermanos, con los pases de los años, hermanos, de tanto uso, hermanos, se hizo un monte alto, hermanos, de puros fragmentos, porque una vez que ya el recipiente era usado, hermanos, para transportar el aceite, las echaban simplemente y se quebraban, los fragmentos salían por donde quiera, y había un río, y aún existe hasta el día de hoy, hermanos, donde metían o tiraban estos recipientes, estos vasos de barro, jarrones de barro, hermanos, que se llaman ánforas. Así que se hizo al paso de los años, se hizo un monte artificial de puros fragmentos, hermanos. ¿Se imaginan ustedes aquel lugar, hermanos, lleno de material inservible, material que en un momento fue útil para transportar el aceite, pero que ahora no tenían valor alguno y simplemente lo rechazaban y lo echaban a un lugar, hermanos, a la orilla de un río, hermanos? Así eran desechados en una área a la orilla del río, y a través del tiempo, hermanos, se convirtió aquel lugar en un monte artificial, hermanos, compuesto de fragmentos rotos de estos vasos de barro. Hasta el día de hoy este monte existe, hermanos. Se le da el nombre, el monte de Estachio, allá en la ciudad de Roma. Un monte que está a la orilla del río Tíribe, en Roma. Contiene todos estos fragmentos rotos de estas ánforas hechas de barro que llegaban a los puertos de la antigua Roma. Los fragmentos de aproximadamente 25 millones de ánforas, hermanos, fueron los que cubrían ese monte gigantesco de desperdicios, de pedazos, fragmentos, pedazos de recipientes que ya no servían, ya no valían, no tenían valor alguno. 25 millones a través de se estima, hermanos, es estimado, hermanos, que a través de los años aproximadamente 25 millones de estos frascos o estos vasijas, hermanos, grandes, hermanos, que contenían el aceite, habían llegado hacia aquel lugar. Para el Imperio Romano, el ignorar las ánforas era mucho más barato, hermanos, que tratar de reciclarlas. Así que simplemente las amontonaban en la orilla, allá en lo que ahora se llama el monte Estachio. Un monte de desperdicio. Un monte lleno de estos fragmentos no utilizables, inservibles. Ahora los vemos, hermanos, como basura, hermanos, repleto aquel lugar, que han hecho un monte de ello, hermanos, simplemente un material que ya no se puede volver a usar, hermanos. Es que en el mundo antiguo el valor de estas vasijas no se encontraba en su belleza. El valor de estas vasijas se encontraba en su contenido, hermanos, en lo que ellos, el valor de cada una de estas vasijas de barro, hermanos, estos vasos de barro, estas ánforas, estaba, hermanos, en lo que tenían adentro. Y una vez que se les sacaba lo de adentro y se amontonaba, hermanos, en los lugares donde quedaba aquel aceite, ya eran desechables, ya no servían para nada. Ya habían hecho su trabajo, ya habían sacado el uso de aquellos gigantes
ánforas, hermanos, aquellas gigantes vasijas hechas de barro, y ahora están hechas pedazos en un lugar, en un monte, hermanos, en un lugar a las orillas de un río, en donde un monte gigantesco ha crecido, hermanos, a base de todo este material que ha llegado a ellos. Y en esta tarde, por medio de este mensaje, hermanos, hermanas, esto es exactamente de estos tipos de vasos de barro que hablaba Pablo cuando dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que entendamos que nosotros somos el barro y lo que vale es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para que Dios reciba toda la honra y toda la gloria, y que usted y yo simplemente le demos al Señor el debido crédito, que es el 100%. Si Él nos sana, es que es el poder de Dios. Si Él nos ayuda, es porque Dios en su misericordia tiene compasión para sus hijos. Yo no sé cuántos pueden decir gloria a Dios, porque en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra debilidad, al Señor le ha placido poner en nosotros su Santo Espíritu, y hoy estamos aquí alabando y glorificando el dulce nombre de Jesús. Esto me dice a mí que nosotros no somos el tesoro, simplemente somos el barro. ¿Cuántos dicen amén? El tesoro, lo de valor, es lo que está dentro del barro. El barro solo no vale nada, simplemente se amontonará como fragmentos de desperdicio y se hará a un lado, hermanos. Pero lo que está adentro, eso es lo que tiene el valor. Esa es la gloria merecida de parte de nuestro Dios. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos y darle la honra y la gloria al Señor, porque es Él, hermanos, quien obra en nuestras vidas. Pero la gloria sea dada a Dios, que Él le plació usar ese barro para que la excelencia del poder sea para Dios y no para los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Nosotros como hijos de Dios somos los contenedores, débiles, sí, imperfectos, inatractivos, por los cuales este evangelio es llevado y entregado al mundo. Usted juega un papel muy importante, hermanos, en el desarrollo de la iglesia, hermanos, en el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo venimos a formar, hermanos, o tomar un papel importante. Sí somos barro, sí somos hechos de barro, hermanos, somos simplemente el instrumento, pero el instrumento que Dios le ha placido para que la gloria de su excelencia sea para Él y no para nosotros. Debemos de sentirnos agradecidos, debemos de sentirnos honrados de que el Señor mira con sus ojos hacia nosotros, siendo pecadores, siendo inútiles, siendo tal vez, hermanos, incapaces. El Señor, lleno de gloria, nos bendice, hermanos, y pone en nosotros ese aceite. El aceite representa la misma presencia de Dios en nuestra vida. Usted y yo no vamos a poder hacer nada si no es la voluntad del Señor. Usted y yo, hermanos, no tenemos nada de valor si es que Dios no pone de su Espíritu dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Todos los que estamos aquí, hermanos, todos somos barro. ¿Cuántos dicen amén? Llámese obispos, pastores, ministros, diáconos, músicos, las coristas, los sugieres, los líderes de grupo, los maestros, las maestras de clases bíblicas, y por si acaso se me olvida alguien, todos, hermanos, todos somos barro. ¿Cuántos dicen amén a esto? El barro es imperfecto, el barro es débil, el barro es ordinario, o sea, el barro es común, hermanos, y el barro no tiene mucho valor.
Pero en las manos de Dios, el barro se convierte en el instrumento usado por Dios para llevar este gran tesoro a las naciones y para que la gloria de Dios sea recibida de parte de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? ¿No han notado, hermanos, que a pesar de que el barro, hermanos, no tiene valor, una vez que Dios deposita de su Santo Espíritu dentro de ese barro, dentro de esa vasija, hermanos, somos barros, somos vasos de barro, pero en las manos del Señor somos algo especial? Pueden decir gloria a Dios, hermanos. Tal vez el mundo nos desprecia, pero Dios nos toma en sus manos y hace de nosotros vasijas de honra para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y lo maravilloso es que Dios le ha placido usar vasos de barro. Él no usó vasos de oro, no usó vasos de plata, no usó vasos valorosos, hermano. Él usó vasos de barro para que su obra siga hacia adelante. Y una de las muchas razones de por qué hace esto el Señor, una de ellas es para que usted y yo reconozcamos que la honra y la gloria siempre es para nuestro Dios. No es el barro, no es la vasija, es el aceite que Dios ha puesto dentro de ella para que recobra el valor necesario y pueda, hermanos, llevar la gloria de Dios al mundo entero. Alguien dele un fuerte aplauso a la gloria de Dios en este día. Lo maravilloso es que Dios le ha placido usar vasos de barro a usted y a mí, hermano. No se sienta chico, no se sienta poco. Siéntase que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios quiere bendecirla, usándola, poniéndola a su disposición, hermanos, para que la honra y la gloria sea de Dios y no de los hombres, para que Dios reciba todo el honor y toda la gloria. Una vez que miremos sus maravillas. Vasos débiles. Al Señor le plació usar vasos imperfectos, vasos frágiles. Nuestro valor no está en el barro, sino en el contenido. Pueden decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Enseguida, hermanos, quisiera yo, hermanos, que miráramos algunos personajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y qué concepto tienen o tenían ellos, hermanos, con respecto a los vasos de barro. Empezando con el salmista David. Si miramos al Antiguo Testamento, hermanos, David se comparó a un frágil vaso de barro. En el Salmo 31:12 nos dice David: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Así se describía él, hermano, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, siendo un hombre que Dios lo utilizó grandemente. Y hoy, hermanos, podemos decir que David fue uno de los grandes reyes de Israel, que no solamente venció al gigante Goliat, sino que él pudo, hermanos, reinar sobre Israel por más de 40 años. Y aún hasta el día de hoy, en la bandera de los israelitas está la estrella de David. Jerusalén, que es la capital, se dice que es la ciudad de David. Hermanos, no se dice que fue de la ciudad o de algún otro personaje, sino que David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo era, hermanos, considerado como un vaso de barro, hermanos, y he venido a ser como un vaso quebrado ante las manos del Señor. De estos vasos hablaba David y él se comparó a uno de ellos. Pero si vemos, hermanos, el profeta Isaías también, hermanos, muestra la fragilidad de un vaso de barro al describir cómo la tribu de Judá sería destruida. Hermanos, si consideramos Isaías 30:14, dice la palabra de Dios: y será quebrada como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Así era la nación de Israel, así lo consideraba Isaías en su profecía respecto a la tribu de Judá, un vaso de alfarero sin misericordia que ha sido hecho pedazos, lo describe, y entre los pedazos no haya tiesto para traer fuego
al hogar, ni siquiera para sacar agua del pozo. En otras palabras, era un vaso de barro no utilizable, hermanos, que sin el Señor no somos nada. El pueblo de Israel, una vez que abandonó la gracia de Dios y se fueron hacia los dioses de este mundo, el Señor los compara, hermanos, como aquel vaso del alfarero que una vez que es tirado se hace pedazos, se quiebra en mil pedazos. Así de frágiles, así de débiles, así de comunes eran los vasos de barro. En 2 Timoteo 2:20 Pablo dice: en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Alguien dé un fuerte aplauso a la gloria de Dios. A pesar de que hay vasos de oro y de plata, hermanos, vasos muy elocuentes, el Señor se honra, hermanos. El Señor le place usar los vasos de barro. ¿Qué es nuestro trabajo? Limpiarnos, hermanos, por dentro y por fuera, para asegurarnos que Dios va a utilizar ese vaso de barro para honra y no deshonra, para cosas viles, hermanos, para cosas buenas y no viles, hermanos, porque si no tenemos cuidado, hermanos, de nuestra fragilidad humana, hermanos, nuestro vaso no será usado. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dije, ¿cuántos desean ser usados por la misericordia de nuestro Dios? Desde el principio, Dios ha escogido vasos de barro, hombres sencillos, pero dispuestos de ser usados por Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, tenemos a un Abraham culpable de duplicidad, pero sin embargo, hermanos, se convirtió en el padre de la fe. Tenía sus problemas Abraham, tal vez fallaba al Señor en algunos aspectos, pero se convierte en el padre de la fe y en el amigo de Dios. Moisés, un tartamudo, así como su servidor, hermanos, que a veces nos traban las palabras. Así era Moisés, otro vaso de barro. Pero sin embargo fue un hombre escogido para liberar la nación de Israel y recibir la ley de Dios allá en el monte Sinaí. David, hermanos, ya hablamos de él, culpable de adulterio, de homicidio, de conspiración, de asesinato, infidelidad, pero se arrepintió y se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Y hasta el día de hoy cantamos sus salmos en los cultos, el dulce cantar de Israel. A pesar de que había cometido cosas horribles, procuró limpiar su vaso y ser usado por Dios. De la misma manera el Señor nos puede usar, pero tenemos que estar limpios, hermanos, paz de Cristo. Tenemos que asegurarnos vivir una vida de santidad, de asegurarnos, hermanos, vivir conforme a la palabra para que el Señor nos use. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios, hermano? Él lo puede hacer. Si Él usó a David, hermanos, a pesar de que fue un adúltero, hermanos, a pesar de que fue un homicida, un conspirador, hermanos, asesinó, hermanos, a aquel hombre al frente de la batalla, fue infiel, hermanos, pero sin embargo, hermanos, se arrepintió y buscó la presencia de Dios. Y ahora, hermanos, David es considerado el varón conforme al corazón de Dios. Qué tremendo es nuestro Dios. Teniendo tantas fallas, se convierte en el dulce cantar de Israel. Elías, hermanos, lo vemos en una ocasión huyendo de Jezabel y aún deseando morirse. Un vaso de barro sin duda alguna, pero se convirtió en el profeta de fuego que oró allá en el monte, hermanos, y fuego cayó del cielo. Usted y yo podemos hacer cosas grandes si está el Señor con nosotros. Si verdaderamente en nuestro vaso de barro existe por dentro el valor que es la presencia de nuestro Dios, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Isaías, en presencia de la visión celestial, exclamó diciendo: ay de mí, que soy muerto,
porque siendo un hombre inmundo, dice Isaías, hermanos, el profeta Isaías que habló del Mesías, que profetizó, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que es un hombre inmundo, de labios inmundos, que han visto mis ojos al Rey. Cuando estuvo allí en el altar y miró a aquellos serafines, y enfrente de ellos, hermanos, en medio de aquellos ángeles serafines, estaba la misma presencia de Dios, y se tapó su rostro y dijo: ay de mí, que he visto la gloria de Dios, siendo un hombre inmundo, de labios inmundos, pero sin embargo Dios le dio el privilegio de ver su gloria. Hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén. En otras palabras, Él nos decía con estas palabras, hablando de Isaías: soy un vaso de barro, soy débil, soy imperfecto, no tengo valor alguno, pero sin embargo Dios lo utilizó. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Veo también a un Pedro, si nos brincamos al Nuevo Testamento, miro yo un Pedro que no era un vaso de oro. Pedro no era un vaso de plata, él era un vaso de barro. El líder, el vocero de los 12 apóstoles. Él negó al Señor 3 veces con juramentos y maldiciones, pero fue restaurado por la compasión de Jesucristo. Y una vez que se arrepiente, Pedro alcanza a ver la gloria de Dios, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, Hijo de Dios, hermanos, sublime, bendito sea su nombre. Si el Señor nos da de su bendición y su presencia, es porque su misericordia es grande, hermanos. No podemos decir porque lo merezcamos, nadie merece esto, pero sin embargo Dios le place, a Él sea la honra y la gloria para siempre. Y aunque fue un vaso de barro, hablando de Pedro, hasta el día de hoy en la iglesia del Señor, exclama la iglesia y dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuedo, predicaba con denuedo la palabra, habiendo negado al Señor 3 veces. Esto me dice a mí que podemos fallarle al Señor, pero si nos arrepentimos, si nos limpiamos, como dice Pablo, hermanos, si alguno se limpiase, hermanos, se convierte en ese vaso útil, en ese vaso de honra para nuestro Dios. A Él sea la honra y la gloria para siempre. ¿Y qué de Pablo, hermanos? Ya hablamos de Pedro, ya hablamos de algunos personajes del Antiguo Testamento, pero ¿qué de Pablo? Quizás el mejor cristiano del mundo, el mejor cristiano de su era, hermanos, el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, las cartas que hoy las usamos, hermanos, como bases bíblicas, hermanos. Fue un gran maestro y un gran escritor, hermanos. Estableció en sus viajes misioneros muchas congregaciones donde dentro de la iglesia primitiva. Era un gran evangelista, un gran misionero, pero sin embargo, hermanos, él mismo se consideraba un vaso de barro, hermanos. Y si Pablo, hermanos, un gran hombre de Dios, se consideraba un vaso de barro, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Su valor, el valor de Pablo no radicaba en sus escritos a las iglesias, ni en sus predicaciones, hermanos. Pablo sabía que él no era el mensaje, sino que él era el mensajero. Hermanos, cuando usted y yo determinamos que la honra y la gloria es para Dios y no para los hombres, ahí es cuando Dios nos empieza a usar, cuando humildemente, hermanos, tomamos el micrófono y nos hacemos a un lado y le damos la honra y la gloria al Señor y decimos: si usted sanó, si se hizo este milagro, si aquí se hicieron maravillas y prodigios, no porque es porque estamos nosotros, sino porque aquí está la misma presencia de Dios con nosotros. Yo quiero decirle, hermana, hermano, estás batallando, necesitas de Dios. Dios te puede usar aún siendo un vaso de barro. Amén, aleluya. Aleluya, bendito su nombre para siempre. Que todos estos hombres, hermano, esto me dice a mí que todos estos hombres ya mencionados, a pesar, hermanos, de que eran, hermanos, vasos de barro, se dejaron usar por Dios y hoy vemos sus resultados. Hoy podemos decir que hay poder en el nombre de nuestro Dios, porque hubo hombres, hermanos, que se pusieron a la disposición de Dios y se dejaron usar por
por el Señor. Pablo dijo al escribir a los Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pablo estaba plenamente convencido que él no era el mensaje principal. Él simplemente era el mensajero que Dios usaría en sus viajes misioneros para extender, hermanos, la obra del Evangelio. A Dios sea la honra y la gloria. Si se convirtieron personas a través de los viajes misioneros de Pablo, no es porque Pablo era un gran misionero, no es porque Pablo tenía una facilidad de palabra, no es porque Pablo predicaba la palabra con denuedo, sino porque Pablo tenía dentro de sí al Rey de Reyes y Señor de Señores. El contenido que tenía Pablo adentro de ese vaso de barro se llama Jesucristo, y Cristo es el del valor. Cristo es el que nos permite, hermanos, ver la gloria de Dios por medio de los milagros y prodigios que vemos literalmente en nuestras vidas. Sí, no era el mensaje principal, simplemente era el mensajero. Y nosotros debemos tener esa misma actitud. Tenemos que entrar por sus atrios con agradecidos, con alabanza, hermanos, con la cabeza hacia abajo, humildemente diciendo: Señor, usa mi vida, usa este vaso de barro. Señor, permita que sea su presencia dentro de mí la que haga las cosas posibles. Yo solo no puedo hacer nada, no tengo mucho que ofrecer, pero esconde dentro de mí este gran tesoro. Podemos decir esto a nuestro Dios en esta tarde, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo soy el vaso, yo soy el vaso, tú eres el tesoro, Señor. Amén. Señor, tú, a ti es la honra y la gloria para siempre. Señor, que a ti te vean y vean tu gloria y no me miren a mí, porque verdaderamente yo le voy a fallar a la gente, porque soy barro, soy hombre, soy inútil, soy simple, soy frágil, estoy dispenso a caer, pero lo que hay dentro de mí, hermanos, es lo que me da el valor necesario para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para decir: todo lo podemos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que mi luz se apague para que la gloria de Dios sea vista. ¿Cuál fue la autoevaluación de Pablo? En 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, yo mismo soy el primero. Se consideraba a Pablo no como el gran evangelista, no como el gran misionero, no como el gran predicador, se consideraba como el primero de los pecadores. Y si usted y yo nos consideramos de la misma manera, hermanos, a pesar de que estamos atrapados en un vaso de barro, el Señor pondrá en nosotros eso de valor. Pero ¿sabe para qué, hermanos? Para que la gloria de la excelencia de Dios sea para Él y no para nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo voy a termino con esto. Pablo, a pesar de ser el mejor de los apóstoles, porque ganó más almas, estableció más misiones, levantó más iglesias, a pesar de ser el mejor misionero de la era cristiana, Pablo, a pesar de ser el mejor maestro evangelista de las iglesias, de la iglesia primitiva, él se consideraba el primero de los pecadores. Pero a pesar de ser un vaso de barro, se dejó usar por el Señor, y Él siempre le dio la honra y la gloria a Dios. Puestos de pie, quisiera a través de este mensaje que usted y yo consideráramos nuestra postura dentro de la iglesia del Señor. Número uno, que debemos de sentirnos, hermanos, privilegiados de que el Señor miró en nosotros y tuvo compasión de salvarnos entre la multitud de pecadores. Número dos, de que a pesar de que somos vasos de barro
y nos consideramos frágiles. Nos consideramos, hermanos, hechos de un metal, hermanos, de un instrumento, de un material, hermanos, frágil, que se puede quebrar rápidamente. Es usado para algo valioso, que es el aceite de olivo, que es el aceite, representa el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si hemos de tener éxito en nuestra vida cristiana, si hemos de seguir adelante en el camino del Señor, si no hemos, hermanos, de llegar al final, a la final, hermanos, y recibir la corona de la vida y un día estar en la presencia del Señor, no es por nuestra fragilidad humana, no será por la vasija de barro que somos, sino lo que hay dentro de nosotros. Podemos reprender al diablo en el nombre de Jesucristo, porque Él vendrá a desanimarnos. Él vendrá a su vida, hermana, a decirle que usted no es buena cristiana. Él vendrá a su vida, joven, para decirle que usted le ha fallado al Señor muchas veces. Él vendrá a nuestra vida para desanimarnos, pero que el Señor lo reprenda, porque en esta tarde hemos visto que los vasos de barro también son usados por nuestro Dios. Humildemente, hermanos, recibamos, hermanos, nuestra responsabilidad. ¿Qué es nuestro deber? Limpiar ese vaso. Procurar que siempre esté limpio el vaso por fuera y por dentro, para que Dios a su debido tiempo, hermanos, lo llene de su presencia, lo llene de su espíritu, lo llene de ese instrumento, o más bien de ese elemento esencial que es el aceite. El aceite representa a Dios mismo obrando en nuestra vida. Usted puede ser el instrumento para que sus hijos se acerquen a Dios, para que su esposo, su esposa se acerque a Dios, para que su matrimonio sea exitoso, para que su trabajo, su negocio sea exitoso en la vida. Necesitas algo, y ese algo es el aceite, es la protección de Dios en nuestra vida. Seamos como aquellas vasijas de barro, hermanos, seamos el instrumento para traer el aceite a otros. Bendito sea su nombre. ¿Y cuántos creen que podemos hacerlo? Yo quisiera invitarles a este altar. No sé si traen una alabanza, mis hermanas, pero quisiera invitarles a este lugar. Venga, hermanos, aquí podemos estar. Si quiere ponerse de rodillas o de pie, no le hace. Pero venga. Atravesando el valle de las lágrimas. No se quede en su lugar. Dios tiene algo especial para usted. Venga, atravesando el valle del dolor. Tal vez ha tenido problemas en tu vida. He visto llorar, Tal vez está pasando por he una visto trayectoria sufrir difícil. muchas veces.